Bien, y justo como lo compartimos en nuestras redes sociales este día, nos acompaña la psicóloga Dina Semch. Dina, un honor tenerte por acá en un momento tan crucial para todo el mundo, pero bueno, en este caso para nuestro país tan pequeño, con tanto que hemos pasado. Los salvadoreños somos fuertes, somos guerreros, pero una pandemia asusta y puede descontrolar a cualquiera. Bienvenida. Gracias a ustedes, qué bueno que generan este espacio, porque yo sí creo que el tema de la salud mental en este tipo de situaciones hace que manejemos los costos o que los costos en efecto se maximicen. Y realmente mucha gente se queja de experimentar ansiedad, nerviosismo, de constantemente estar bombardeado de noticias, y ahí es donde tenemos que saber qué hasta dónde. Es normal que haya cierta cantidad de nervios, es normal que haya cierta cantidad de ansiedad, pero como una respuesta que tiene como objetivo adaptarte a la situación. Eso quiere decir que nos prepara para poder huir o enfrentar de algo que nuestro cerebro dice que es una amenaza. Hasta ¿Es una alerta? Exacto. Es un rush de adrenalina, por decirlo, y eso nos pone en modo de precaución y de hacer las cosas eminentes para sobrevivir de alguna manera ante una situación que desconocemos. Porque el miedo, siento yo, como ser humano, ¿qué es lo que te produce esta ansiedad? No sabemos, y en efecto, este virus, pues a la gente le da miedo. Hemos visto lo que ha sucedido en otros países, y bueno, pues ese miedo a lo desconocido, ¿verdad? Esa enfermedad que está evolucionando y que se sabe tan poco, y que de repente en redes sociales también tanta información y desinformación que te genera un estado de alerta. Sí, de alerta. De alerta constante. Y el problema es que nuestro cerebro usualmente se impacta por las que consideramos malas noticias. Entonces se empieza a colar o a filtrar la información de manera conveniente, pero no necesariamente realista. Como por ejemplo comentarios como: es que toda la persona que contrae tal cosa, entonces muere. Y no es cierto. No quiere decir que no existan casos, sin embargo, no es un dato real. Y es donde tenemos que empezar a hacer un filtrado un poco menos instintivo y más razonado, y sí tener mucho cuidado con las noticias que consumimos y repetimos, porque como tú decís, así como ahorita vuela la información y puede ser de muchísima utilidad, de repente puede generar muchísimos daños en nuestra salud mental. Bueno, el presidente de la República hacía el llamado, ¿no?, para que tomáramos la situación en serio, porque también los salvadoreños nos vamos al otro extremo, y con las medidas que se han tomado hasta el día de hoy, pues que los mayores de 60 años, las mujeres embarazadas, y de repente que se van para el mar, que de repente quizás como el otro extremo, como ignorando la situación, que también puede ser contraproducente. Esto va muy de la mano precisamente con la información. Cuando nosotros entendemos a qué se deben las medidas y cuáles son los objetivos que se persiguen con esas medidas, realmente le damos sentido a estas normas. Entonces, al tener sentido, nosotros nos sentimos aún protegidos y en la capacidad de proteger a los demás. Muchas veces sí solemos ignorar o minimizar, que eso es lo que también hace que estas situaciones se vuelvan terriblemente peligrosas. Y están los otros casos como el mío, que en cuanto supe cómo eran los síntomas, uno siente que le pica la garganta, uno ya anda tocándose a ver si tiene fiebre y anda con una paranoia. ¿Qué hacer para no estar pensando cada segundo del día que me voy a contaminar con el virus? Realmente es algo sobre lo que no podemos tener certeza. Creo que sí funciona muy bien tener claros los síntomas, las diferencias. Hay cuadros bastante sencillos y en fuentes fidedignas, que es uno de los puntos cruciales con todo esto, donde uno puede ver, por ejemplo, la diferencia entre un resfriado y cuáles son los síntomas que deben alertar. Ahorita también hay muchísimas fuentes, de repente hay recursos, y que esto funciona muy bien, hablar de nuestras preocupaciones con otros, porque de repente entre todos podemos pensar mejor. Y entonces, mira, nosotros tenemos, por ejemplo, un médico de cabecera en la familia al que perfectamente podemos llamar, pero no cada 5 minutos y no todos los días, porque así estamos como todos. Como las mamás primerizas, ¿no? Está respirando muy rápido, doctor, ¿es eso normal? Y de verdad preguntar, ok, ¿en qué momento? ¿Cuál es la población, por ejemplo, del hogar? ¿Sí? Porque usualmente esto asusta muchísimo a las personas que están digamos que en la franja que ha sido determinada de alto riesgo, y parte de la preocupación de muchos en el hogar es llevar el virus al hogar. Entonces decir, ok, ¿qué tengo que fijarme, cómo y a dónde? Pero el truco también es que de repente cuando estamos pensando tan en anticipación, nos descuidamos de cosas que actualmente están en nuestras manos, como por ejemplo, si yo tengo algún tipo de enfermedad como diabetes, hipertensión,
Probablemente muchos no han pensado en que tienen que abastecerse de sus medicamentos por los siguientes 2 semanas mínimo. Y están descuidando eso. ¿Verdad? Comida sana, ejercicio dentro del hogar. Hay un montón de cosas que uno se puede encargar en el presente y que realmente hacen un cambio. Y la ansiedad hace que nos desentendamos de esas cosas porque constantemente estamos pensando en el futuro. Y el futuro, el problema es que no lo podemos controlar. La única manera es partiendo del presente, precisamente. Es vivir el hoy. Muchas reflexiones han girado en redes sociales, ahora que hemos visto en países pues desarrollados, en Europa, en Asia, donde prácticamente, pues sí, se ha visto el acuartelamiento de toda la ciudadanía, o más bien la cuarentena de la ciudadanía, y que ha quedado tiempo para verse los esposos a los ojos, tiempo para jugar en familia, tiempo para tomarse un baño con el tiempo requerido, no esos 5 minutos que tenemos en el corre y corre de la mañana. Y hacían esta reflexión como, o sea, hay que tomarle de verdad el sabor al tiempo, que el tiempo se nos va entre las manos y podemos pasar más tiempo preocupados que viviendo. Totalmente de acuerdo. Sin embargo, como no estamos acostumbrados a tener tanto tiempo, sí, pues, se vuelve complicado porque todas esas listas y todas esas cosas que de repente decimos, es que cuando tenga tiempo voy a hacer tal cosa, en situaciones como estas se nos olvidan terriblemente y entonces ya no sabemos qué hacer con nuestro tiempo. Parte de lo que hace muy bien a la salud mental es estructurar una rutina. Porque es lo que tú decías, Katia, no estamos de vacaciones, sí, estamos en una modalidad diferente. Muchos tenemos que seguir trabajando, es difícil concentrarse en estas situaciones, es difícil apartar la mente, pero precisamente para estar sanos tenemos hasta que dosificar las noticias que estamos consumiendo y el tiempo que dedicamos, por ejemplo, a redes sociales o a fuentes de información, no importa qué tan efectivas sean esas fuentes de información, porque esto no es lo único que nos está pasando en la vida. Hay muchos que son mamás, otros papás, gente que de repente está muy involucrada en ciertas cosas que están haciendo que socialmente funcionemos. Y esa es la parte donde nos podemos mantener efectivos. Tenemos preguntas que nuestra audiencia y nuestros seguidores de redes sociales nos hicieron llegar justamente y las compartimos con usted ahorita para irlas leyendo y las vamos conversando. Ah, no están en video. Bueno, vamos a leerlas entonces. Aquí decía, ¿cómo reaccionar ante la infección de un familiar? Pues ahorita comienzan los estudios, los exámenes y pueda que en algún momento u otro pues se confirme la infección de un familiar. ¿Qué hacer ante esta situación? Yo diría que lo primero es no esperar a que eso pase y desarrollar una estrategia al respecto. Es decir, si eso llegara a pasar, ¿qué vamos a hacer? ¿A quién recurrimos? ¿En qué momento? ¿Y de qué manera? Muchas veces aún dentro de los núcleos familiares se ve la necesidad de aislar a ciertas personas. ¿Y cuál sería la estrategia para que estas personas sigan teniendo todos los suministros que necesitan? A veces la gente dice, no hablemos de eso, porque yo me pongo nerviosa y hay que hablarlo, porque si no, a la hora de las horas parecemos hormigas locas corriendo para todos lados. Entonces es necesario tener una conversación y desarrollar una estrategia como familia. Sí, platicar, conversar sin miedos, porque hay que platicarlo, exacto, ¿no? Si no se platica, cada quien lo anda trayendo y la imaginación es la loca de la casa, dicen, ¿no? La imaginación. A ver, preguntan, ¿cómo se le explica a un niño qué es y qué está pasando en el mundo con la pandemia del coronavirus? Mi hijo, cada vez que llego de trabajar me pregunta, ¿ya hay casos, mamá? Ya vino el coronavirus. O sea, están con esa ansiedad. Claro. ¿Cómo le explicamos? Realmente depende mucho de la edad. Hay que, si son niños muy chiquitos, funciona esto como empezar como un cuento. Y depende porque también, más allá de la edad, todos conocen el tipo o el alcance de la madurez de cada hijo y masticarlo un poquito y decírselo. Pero aquí hay un punto que es importantísimo y es que los niños se van a sentir o ansiosos o tranquilos según cómo perciban que están sus papás o sus cuidadores. Entonces, aquí es una de las situaciones donde uno predica con el ejemplo, porque si uno le dice al niño, no, mira, todo bien, y lo ven a uno que anda a 10,000 por hora, no se la creen. Definitivamente. La última pregunta por cuestión de tiempo dice, ¿se podría llegar a desarrollar un trastorno de pánico o un trastorno de adaptación debido a la situación que estamos viendo con el COVID-19? Y explica, dice, mi pregunta es generada también porque muchas personas abusan y meten pánico a nuestra población generando información falsa a través de redes sociales. Hay quienes andan poniendo que es el fin del mundo, arrepiéntanse, etcétera, etcétera. O sea, ¿cómo podemos manejar esto y no caer o en efecto si podemos desarrollar un trastorno de pánico? Realmente
de situaciones como esta se pueden desarrollar varios trastornos. Parte de lo que buscamos es evitar que eso pase y es precisamente atendiendo ya, dando herramientas ya, dando insumos ya. Muchas veces son por medio de videos, por medio de cierta información de qué hacer. Si usted es de esta población, si usted está ante estos casos, entonces busque ayuda de profesionales. Yo sé que de repente ahorita todo el mundo está un poco confinado, además están económicamente tomando medidas, pero ahorita habemos una serie de profesionales publicando información constantemente y en vez de estar viendo cosas que no les sirven para absolutamente nada más que para perder el sueño y andar temblorosos todo el día, infórmense de fuentes fidedignas y es de empezar a minimizar los costos, ya no esperar para ver si se desarrolla algún tipo de trastorno. Bien. Dina, gracias de verdad por habernos acompañado. Yo sé que todas tus respuestas y tus explicaciones han llevado bastante calma y entendimiento a nuestra población, que de verdad es lo más importante, tener salud mental, tener tranquilidad. Sí, es una pandemia, sí, estamos en estado de emergencia, pero entre todo que quepa el razonamiento, la mesura, ¿no? Y como ella bien lo explicaba, nosotros damos el ejemplo a las nuevas generaciones. Así que con tranquilidad y un día a la vez. Exactamente, un día a la vez.